Comentario de Carmen Inver Brugal. Bien, después de todo este primer segmento de intercambios de jengibre, de ramos y de rangos, a mí me llama la atención a partir de un tipo de procesos penales que ayer comenzamos a comentar el resultado de la variación de la medida de coerción, pero a mí me está mortificando realmente cómo el descrédito a jueces, a fiscales, ese enfrentamiento entre la autoridad puede abocar en una debilidad institucional. Si no logramos respetar las decisiones de los organismos especializados, nosotros no vamos a lograr lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que quiere una parte de la población que fue medida en una ocasión y eso era lo que quería? No el fin de la corrupción, porque realmente eso no tendrá fin por los siglos de los siglos, porque eso es inherente al ser humano, sino el fin de la impunidad, o que las personas que luego de probársele las acciones delictuosas, criminosas, son condenadas, entonces se le pruebe, sean condenadas. Cuando aquí se habla con ese desprecio, ese desdén de servidores judiciales, yo tengo que hacer memoria debido a mis años, no del ciclón David, sino de mucho más, cómo molestaba, irritaba y era peligrosa aquella etapa, porque Balaguer fue pionero en muchas cosas, desde hacer estrategia política, publicidad política, hasta usar la guerra legal. Cuando él retornó, cada lunes había un funcionario del doctor Joaquín Balaguer, ya como presidente de la República, que se encargaba de decir todo lo que había ocurrido en los ministerios, en las secretarías era entonces, anteriores, y toda la corrupción que hubo. Balaguer, oíd bien, entonces eso era movido, batido, y era casi una sentencia in voce que se hacía. Luego vino aquella desafortunada denuncia querella, y digo desafortunada porque era un injerto, un adefesio jurídico, pero había una coyuntura política que lo exigía y lo permitía. Se encontró un juez idóneo, un señor que todavía está vigente y que todos están replicando el estilo de ese señor, de condenar bueno, en esa época no había redes, pero a través de un programa semanal, ese señor decía quién era narcotraficante, quién tenía debilidades íntimas, quién era ladrón, y todos protestábamos adentro, pero ¿quién podía hacer algo en contra? Además, él se encargaba de decir quién era el juez bueno, quién era la fiscal buena o mala. Y si tú no lo complacías, entonces te esperaba el infierno. A partir de ahí, señores, aquí ha habido muchos esfuerzos para que se instaure la carrera judicial y la del Ministerio Público, pero tenemos una serie de preconceptos establecidos en el imaginario popular que nos hacen decir, por ejemplo, no todos los jueces son o del presidente Fernández, o del presidente Medina, o del presidente Mejía, oye, ¿cuántos expresidentes hay aquí? Sí, digo, sí, tenemos 3. Bueno. Sí. 3. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con el ejercicio de los abogados cuando no tienen que ver, de los profesionales del derecho, hombres y mujeres, cuando no tienen que ver con los casos políticos? Entonces aquí no pueden llevarse ningún caso comercial, civil, porque todos los jueces y todos los representantes del Ministerio Público están vendidos a una parcela política. ¿Qué pasa con la carrera de esas personas? Porque yo quiero reiterar, cada una de esas personas que hoy constituye el grupo de los que van a limpiar el país de pecadores, tienen 30 y 40 años muy bien ganados, haciendo una carrera judicial y en el Ministerio Público. Entonces tú ves que en lugar de utilizar los recursos establecidos en las leyes, o apela, o utiliza otro recurso, o espera otra revisión de la medida de coerción, pero ahora esos representantes del Ministerio Público se dedican a injuriar al juez o a la jueza que se ha atrevido a decir algo diferente a lo que quería el Ministerio Público. Fíjense que en Estados Unidos es el Estado versus Francis Villalona. No es Carmen Inver como Ministerio Público frente a Francis.
porque yo represento a la sociedad. Yo no puedo hacer personal esos casos. Entonces, cuando ocurren estas cosas, y fíjense que ayer lo decíamos, pero ya era al final, aquí no se ha descargado a ninguno del parque temático del gobierno pasado. Pulpo, caracoles, medusa, a nadie se ha descargado. Esto apenas comienza. Pero ¿cómo va a comenzar? Con el descrédito de los órganos que se van a encargar de valorar esas pruebas, que son muchas, muchísimas. De lo contrario, nosotros lo que debemos hacer es algo que yo he planteado en el matutino muchas veces. Vamos a darle de entrada a todos 20 años y se las vamos a ir bajando. Y ya. Porque lo que se creó a partir de la variación de la medida de coerción de muchos de ellos es una especie de rebelión contra el Poder Judicial en la República Dominicana. Yo escucho, por ejemplo, cuando hablan del presidente de la Suprema, a quien conocí jovencito, trabajando en el Tribunal de Tierras y luego como pasante en una prestante oficina que formó generaciones de abogados, que fue la de Pellerano Gómez. Y cuando yo oigo cómo hablan, bueno, uno de los que hizo la escuela de la judicatura, yo digo, pero es que entonces ese es otro presidente de la Suprema, no es el que yo conozco. Y siempre voy a recordar al profesor Subero Isa, que después que él lo designaron, él dijo, sí, a mí me designaron los reformistas, pero ahora yo soy el presidente de la Suprema. Y se encargó de comenzar la transformación de ese órgano. Entonces, yo no sé cómo vamos a poder frenar el populismo penal, porque ya hemos llegado a un lugar sin límites del mismo. Y cuando tú dices, no, pero dale una oportunidad, Limer necesita por lo menos que su sentencia sea ni siquiera irrevocablemente juzgada, porque eso está pasando con los de Odebrecht, pero que exista una sentencia, y todavía no la hay. No vamos a negar la cantidad de indicios que puede haber en contra de todas estas personas. No vamos a negar que cuando uno escucha aquello, tú dices, pero ¿y cómo pasó aquello? ¿Cómo pudo ser? Pero existe un Estado de Derecho. ¿O no queremos que exista el Estado de Derecho? Entonces, ese es el comentario, que es una especie de segunda parte, cuando dijimos ayer, cuando conocimos la noticia de la variación de medidas de coerción, algunos de los involucrados en los casos, porque para algunos son casos políticos, para otros son prueba irrefutable de cómo se utilizan los fondos públicos, o la influencia, las vinculaciones, las colindancias, y todo en procura de que la impunidad no exista o se conjure, porque si no, recordemos aquello, Barrabás o Jesús.